Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar las propiedades analíticas del perfil devolvente que más afectan al diseño de los dientes de los engranajes. Para ello vamos a utilizar los conceptos que vimos en los dos vídeos anteriores. En el primero de ellos explicamos lo que era un perfil devolvente y algunas características de este, mientras que en el otro explicamos con más detalle las características más importantes de este tipo de perfil desde el punto de vista del diseño de los engranajes. Así que si todavía no habéis visto estos dos vídeos, os recomendaría ir a verlos antes que este. Dicho esto, en este vídeo vamos a recordar algunos de los conceptos que vimos en el primero de ellos. Para ello nos vamos a basar nuevamente en este dibujo que ya habéis visto en los vídeos anteriores, y sobre él tenemos que, para el perfil devolvente, el arco AB tendrá la misma longitud que el segmento AT, y por tanto podremos expresar esta igualdad, donde el arco AB se puede calcular como el radio de la circunferencia base ρ multiplicado por este ángulo total de aquí, que es la suma de θ más psi. De la misma forma, la longitud del segmento AT se puede calcular como esta distancia ρ multiplicada por la tangente de este ángulo, y este ángulo es psi, de esta manera. Aquí podríamos simplificar los valores de ρ y despejar θ, y obtendríamos que θ se puede calcular como la tangente de psi menos psi, a lo que, como ya vimos, se le llama evolvente. Esta es la función evolvente de psi. Y este ángulo θ es una de las coordenadas polares. Es este ángulo que nos define, en parte, la posición de cada uno de los puntos del perfil devolvente, siendo el perfil este rojo de aquí. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, es importante tener en cuenta que el valor de psi en esta ecuación tiene que estar en radianes. Dentro de la tangente nos da igual, siempre y cuando calculemos la tangente teniendo en cuenta las unidades. Pero cuando los ángulos no están dentro de una función trigonométrica, como es este caso, deberemos utilizarlos en radianes, para que puedan sumarse y restarse a los resultados de las funciones trigonométricas sin mayor problema. De esta forma, el ángulo θ también estará en radianes. Dicho esto, nos faltaría calcular la otra coordenada polar, el radio r. Este radio r se puede calcular como el radio de la circunferencia base ρ entre el coseno del ángulo psi, que es este ángulo de aquí, y nos daría esta hipotenusa, ya que esto es un triángulo rectángulo, este de aquí. Como veis, lo he explicado muy rápido, y es porque está explicado con más detalle en el vídeo en el que introdujimos el perfil devolvente. Así que si queréis entender mejor estas ecuaciones, os recomendaría que os pasaseis por ese vídeo, que, como he dicho, sería adecuado haberlo visto antes que este. Dicho esto, utilizando estas ecuaciones, lo más importante que podemos hacer en los dientes de los engranajes es calcular el espesor del diente a distintos radios. Cuando diseñamos un engranaje, tenemos que fijar el espesor de los dientes, ya que este no depende directamente de la forma del perfil. Por eso vamos a fijar el valor del espesor, por ejemplo, a un radio que sea igual al radio nominal del engranaje, es decir, al radio de la circunferencia primitiva. Estos valores podrían ser el espesor E1 y el radio R1. Podríamos considerar que este es el radio de la circunferencia primitiva, pero puede ser cualquier otro. Lo importante es que conozcamos el espesor en algún punto y el radio R1. A partir de estos valores podremos calcular el espesor E2 a un radio R2 cualquiera, y veremos qué limitaciones hay. Para ello vamos a utilizar este esquema de aquí. Tenemos el radio R1, que es esta distancia hasta el centro, y el espesor E1. Y tenemos un radio R2, que en este caso es mayor que R1, pero podría ser menor, con su correspondiente espesor. En ambos casos estamos sobre el mismo perfil, y por tanto la circunferencia base del perfil devolvente será la misma, en ambos casos con un radio ρ. Lo que cambiará es el ángulo psi y el ángulo θ, que definen esta devolvente. Además hemos definido estos ángulos beta, que se pueden obtener a partir del ángulo θ y la posición respecto a la recta de simetría del diente. Utilizando este dibujo podríamos calcular el valor del espesor E1 como el radio R1 por este ángulo de aquí, ya que esto no deja de ser un arco. De esta manera tendríamos que E1 se puede calcular como R1 por el ángulo beta, siempre en radianes, y multiplicado por 2, porque el ángulo beta solo coge esta parte, pero el diente es hasta aquí, es decir, es 2 veces esta distancia. Si hacemos lo mismo para la posición 2, tendríamos que el espesor 2 es 2 veces el radio R2 multiplicado por el ángulo beta 2. En este caso tendríamos un radio un poco mayor, R2 es algo mayor que R1, pero un ángulo beta que va a ser considerablemente menor que beta 1, y por eso el espesor final E2, si estamos a un radio mayor, va a ser menor que el espesor E1. Además, si nos fijamos en estos ángulos, tendremos que la suma de θ1 más beta1, que es esta parte de aquí, deberá ser igual a θ2, que es esta distancia, más beta2, esta otra de aquí.
Por eso podemos despejar el ángulo beta 2 y tendríamos que beta 2 es beta 1 más tita 1 menos tita 2, como hemos expresado aquí. Finalmente, como lo que queremos calcular es el espesor E2, podemos usar esta ecuación. En esta ecuación deberemos introducir el valor de beta 2, que ya sabemos que tiene esta expresión de aquí, en la que también aparece beta 1, y beta 1 lo podemos obtener de esta expresión despejándolo de aquí, de forma que beta 1 sería E1 entre 2R1. Y si sustituimos todo, tendremos que el espesor E2 será 2R2 por beta 2, y beta 2 es este paréntesis entero. Tenemos beta 1, que es E1 entre 2R1, más la evolvente de psi sub 1 menos la evolvente de psi sub 2. Y esto sucede ya que, como hemos visto hace un momento, en realidad el ángulo θ es a lo que vamos a llamar evolvente del ángulo psi. De esta manera, dándole valores así, podríamos calcular el espesor E2. O, si nos fuese más fácil, podríamos trabajar directamente con el ángulo θ1 y θ2 en esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente conociendo el radio en el que queremos calcular el espesor E2 y conociendo desde el principio un valor del espesor a un determinado radio, podríamos calcular los espesores a cualquier otro radio. Y si podemos calcular los espesores a cualquier otro radio, también podríamos, utilizando esta ecuación, trazar esta curva. Lo que sucede es que no es necesario porque podríamos hacerlo como explicamos en un vídeo anterior y no tendríamos que hacer tantos cálculos, puede ser mucho más directo. Utilizando estas ecuaciones podríamos ver otras características de los dientes de los engranajes, pero no nos vamos a centrar en ellas porque no son tan interesantes. Lo que sí que quiero aclarar es que ya vemos que a mayor radio, es decir, si R2 fuese todavía mayor, el espesor va disminuyendo. Y si aquí no le hubiésemos hecho este corte, en principio el diente seguiría, pero por este lado también seguiría decreciendo y por tanto llegaría a un punto en el que el diente acabase en punta. Ese valor lo podríamos calcular si buscamos el radio R2 que nos da un espesor E2 igual a 0. Si hacemos que esto sea 0, como ni 2 ni R2 son 0, podemos quitarlos y nos quedará que el espesor 1 entre 2 R1 más la evolvente de psi 1, que ya es conocida, deberá ser igual a la evolvente de psi 2. Y como la evolvente de psi 2 es realmente este ángulo θ2, esta ecuación, teniendo en cuenta que el espesor E2 sería 0, nos va a dar el ángulo total desde el punto en el que empieza la evolvente y la línea de simetría con el que obtendríamos un diente que acabase en punta. No podríamos tener ángulos θ2 mayores dentro de los perfiles que se forman en un diente real. Aunque el perfil de evolvente pueda seguir hasta el infinito, el diente no podrá tener valores de θ mayores que ese valor. Y en la práctica nunca llegaremos al valor, porque limitaremos los dientes, como hemos hecho aquí. Además, quiero destacar otra cosa, y es que, como vimos en un vídeo anterior, en algunos casos la circunferencia base es mayor que la circunferencia interior, y está, por ejemplo, por aquí. Cuando estamos por debajo de esa circunferencia base, el perfil que tenemos en realidad no es de evolvente, y en esa zona del diente, si es que la hubiese, que en este caso no hay, tendríamos unos espesores que no se pueden calcular con esta ecuación, ya que en esa zona el perfil no es de evolvente y no se cumplen las ecuaciones anteriores. Dicho esto, hemos acabado el vídeo. Creo que no ha sido muy complicado, pero aún así, si os ha quedado alguna duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla. Además, como os digo siempre, os agradecería que si este vídeo os ha resultado útil y os ha gustado, lo compartieseis con vuestros compañeros y que os suscribieseis al canal. Y si veo que este tipo de vídeos tienen mucho apoyo, seguiré trayendo vídeos relacionados con los engranajes y especialmente con los perfiles de los dientes de los engranajes al canal.